$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Bienvenido, Arturo. Buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Qué Un gusto gusto. otra vez estar aquí. Sí, pues tenemos hoy como invitado al maestro Arturo Guerrero con historias de terror del CFDI, carta aporte. Entonces, bueno, pues hasta lo vamos a ver como una catarsis aquí en este trueque. Y si me permites, Arturo, este mes estamos haciendo la campaña de prevención contra el cáncer de mama y pues queremos, el día de hoy nos toca responder 3 mitos y vamos a eliminar esos 3 mitos. El primero es que la mastografía duele mucho y es la causante del cáncer. Bueno, la realidad es que es una incomodidad temporal en el momento del examen únicamente y que la radiación es mínima, no sería la causante del cáncer. Es más lo que arriesgamos si no nos hacemos este examen. El segundo mito es si no tengo antecedentes familiares, no me va a pasar. Y es muy importante que sepamos que solo los tumores que vienen por parte genética es el 10%. Entonces, después de los 40 es muy importante hacernos revisiones y sobre todo el estilo de vida es lo que pudiera causar o incrementar los factores de riesgo. Otro punto muy importante, el tercer mito, es que si me sale un bulto en un seno, ya es cáncer, es el fin. La realidad es que no, el 80% de cualquier anormalidad son benignos, no tienen ninguna razón con el cáncer, pero pues obviamente tenemos que ir con un médico para que lo confirme. Por lo tanto, pues está en nuestras manos todo lo que es la prevención. Ahora sí, gracias Arturo, me permito presentar la semblanza. El maestro Arturo Guerrero Sáenz es subgerente de importaciones y exportaciones. Es licenciado en Comercio y Negocios Internacionales con especialidad en Finanzas Internacionales por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es maestrando en Derecho Aduanero y Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Profesionales TLC. Es profesionista con más de 10 años de experiencia dedicados al espectro de aduanas, comercio exterior, seguridad de la cadena de suministro, así como en temas contables, fiscales y legales relacionados con las operaciones de importación y exportación, garantizando el pleno cumplimiento normativo, la gestión de riesgos y la automatización de procesos para impulsar la excelencia operativa, la eficiencia de costos y ahorros significativos. Pues bienvenido, Arturo. Doctora, muchísimas gracias a usted por el espacio. También agradecer a Magda la oportunidad que me da de venir aquí a platicar, de decirme, ¿quieres dar una plática y ponerme aquí? Al doctor Octavio, la maestra Daniela, a todos muchas gracias por este espacio. Y pues bueno, voy a comenzar la plática de hoy, que igual que la plática que di la semana pasada, perdón, el último trueque que di, mi plática tiene la intención de generar conciencia únicamente. Y esto, la vez pasada se agarró la moda de decir el primo de un amigo. Entonces, con esa cuestión de que el primo de lo que le pasa, evitar lo que le pasa al primo de un amigo, ¿no? Y ahorita voy a platicar por qué el título de historias de terror del CFDI. Antes de eso, me voy a permitir hacer un pequeño
una pequeña recapitulación de lo que fue mi plática que di en julio, me parece, en julio de este año, que se llamaba Integración de papeles de trabajo en facultades de comprobación. Yo no sé si la vieron, yo no sé qué sucedió, pero me siento en la obligación por el tema que yo lo di de hacerles un pequeño actualización de lo que sucede con este tema en particular. Y a manera de resumen, les comento que parte de lo que versó la plática que en su momento se dio fue que había una jurisprudencia en la cual el SAT no te podría pedir en el ejercicio de facultades de comprobación integraciones especiales. Y a los que desafortunadamente, como el primo de un amigo, ya les ha tocado estar en facultades de comprobación, por parte ya sea de directamente de Agase o a lo mejor de algún convenio de colaboración del anexo 8, pues sabrán que muchas de las veces con el SAT llegamos en un punto en el que casi casi de una manera muy sutil o disfrazada te dicen, oye, quiero que hagas mi chamba y casi casi quiero que me digas qué es lo que me debes y no vamos a batallar, ¿no? Entonces te piden un papel de trabajo en el cual tienes que integrar, en el caso de comercio exterior, pues tienes que integrar, si estamos hablando de una auditoría de anexo 24, pues integra tus impos con tus expos, donde me compruebes el descargo, ponme qué CTM es y todo lo quiero ver en un papel de trabajo, ¿no? Cuando tú le entregas todos los reportes de anexo 24, y en teoría ellos deberían de hacer el cruce. Hasta el día de la plática que tuvimos, había una jurisprudencia que decía, no te pueden pedir algo que no esté o que no forme parte de la contabilidad, ¿no? En pocas palabras, no te pueden pedir algo que no te lo pueden pedir en un requerimiento porque no está en la ley. ¿Qué es lo que sucede derivado de esta jurisprudencia? Quiero pensar, más que derivado de la plática que actualmente dentro del paquete de ingresos de la Federación y dentro de la reforma que hay al Código Fiscal de la Federación, que actualmente ya está turnada en la Cámara de Senadores, específicamente el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación se está planteando reformar en el sentido de que más o menos la autoridad ahora sí te puede pedir integraciones especiales. Y con esto, pues básicamente nuestros amigos de la autoridad le dan la vuelta al hecho de que no, de que estamos obligados pues a dárselos, ¿no? Se los comparto porque como yo impartí esa plática, me veo en la necesidad también de actualizarlos. Muy seguramente como todo, como pasó con la reforma a la ley de amparo y como pasará con la reforma a la ley aduanera, pues esto también pasará y ahora las revisiones que tengamos van a estar pues más rigurosas porque el papel de trabajo que nos soliciten en los mismos requerimientos que se hagan, pues lo vamos a tener que proporcionar. Ellos lo disfrazan y le ponen, no es una integración especial, sino que va a llevar un orden, metodología y unas características que van a permitir relacionar a las operaciones de lo que tú estés realizando. Entonces, posiblemente las facultades de comprobación que vengan para el siguiente año sean más complicadas en el sentido de que vamos a tener, aparte de entregar todo lo que dice la contabilidad, lo que el SAT nos esté solicitando para efectos de desvirtuar cualquier tipo de presunción que ellos hagan de nosotros, ¿no? Y les comparto aquí, me pareció muy interesante también compartírselos o hacérselos llegar todo lo que en teoría nuestros diputados deberían de revisar, los argumentos que dan para el poder sí hacerlo, cómo dividen el ejercicio de las facultades de comprobación y el común denominador de todo esto es lo que dijeron los del SAT, sí está bien, sí les creo, tú me tienes que hacer integraciones especiales porque tú tienes que, contrario a lo que se dice que el que acusa está obligado a probar, pues en este caso es, tú me tienes que probar que sí estás bien. Se los dejo, va a ser algo interesante ver ahora si
muy seguramente que esto pase. ¿Cómo van a venir los requerimientos, no? Si de por sí ahorita para cuestiones de devoluciones de IVA, para auditorías de materia de comercio exterior, lo que hay que entregarle al SAT para que realmente tome válidos tus argumentos es algo realmente, si bien no complejo, pero es algo maratónico y elévenlo a la cantidad de operaciones que tengan en las empresas, pues realmente creo que es momento de poner, como dicen, las barbas a remojar y empezar a cambiar la manera en la que estamos nosotros haciendo la información y dar un pasito hacia adelante y decir, bueno, ya tenemos la cuestión de que así van a venir las cosas, ¿cómo me voy a preparar desde ahorita con esas integraciones especiales? En lo particular, yo en esa plática mostré un archivo que elaboramos. Por ahí algunos me hicieron llegar su correo y se los compartí. Quien guste, también le puedo compartir lo que en su momento hicimos nosotros para temas de integraciones especiales con el SAT. Pero bueno, me veía obligado en compartirlo porque fue un tema que yo dije y ahora sí me paso al tema que está ahí. Y el título de la ponencia fue Historias de terror porque dentro de mis tiempos de ocio me encontré este libro que editó la Prodecon en el año del 2000, me parece que fue en el año del 2018 o 2020. Quien guste también, o se lo hago llegar a Magda para que lo comparta junto con el material. Eh, y realmente de ahí vino el título de Historias de terror de la Carta Aporte. Y en específico, el título o el tema de la carta aporte es por la situación que trae el primo de un amigo. Pero me llamó mucho la atención que dentro de estas 101 historias de terror vividas por los contribuyentes, hay una que tiene que ver con carta aporte. Y me llama más aún la atención porque fue en 2016, como se ve aquí, y fue algo que no estaba como estaba ahorita, ¿no? No había complemento, no había la obligación a lo mejor de emitir un CFDI por ese tema de la carta aporte. Aquellos que ya tenemos un rato en esto, pues muchas de las veces llegaba el transportista con una papeleta donde venía ahí llenado a mano que era lo que estabas moviendo y tú la volteabas atrás y venía el clausulado de Secretaría de Comunicaciones y Transportes en aquel momento de qué era lo de la carta aporte. Y como bien sabemos, todo eso se ha ido endureciendo y al día de hoy tenemos un esquema totalmente diferente de cómo se maneja la carta aporte. Y bueno, eh, para no hacer tampoco esto tan largo, me llama mucho la atención que cuentan la historia de una persona que en este caso se llama Raúl, ¿sale? Y se dedicaba al tema de transportar carga, particularmente electrodoméstico y material de oficina. Entonces, un día antes del Día del Padre, él sale a una ruta para entregar una mercancía de Mérida a Chiapas y durante ese trayecto le tocó que lo parara un oficial de la policía y le pidió los papeles, en este caso de la mercancía que estaba. Y aquí se lo subrayo. La expresión del policía fue, oye, la carta aporte, las mercancías que ampara la carta aporte tiene errores. Y hasta ahí lo único que hizo la persona fue a elaborar una infracción porque la carta aporte tenía errores y estábamos hablando que era una multa de 2.400 pesos aproximadamente. Al final del día, como era un operador que lo habían mandado a cubrir un servicio por parte de la empresa donde estaba, pues él no le tomó importancia a lo que le había sucedido, continuó su camino y lo que ansiaba es estar con sus hijos para el tema del Día del Padre. Sin embargo,
como suele pasar con los temas de la autoridad, que no son inmediatos cuando vemos las repercusiones que podíamos tener y que nos dejan juntar o hacen su cochinito y dicen, después de tanto tiempo me conviene a ir a esa empresa porque tenemos mucho que no nos les aparecemos o que no los visitamos. Y es algo que le sucedió a este conductor, dado que la infracción se le hicieron a él porque en su momento él era el tenedor de las mercancías y en el que se estaba llevando a cabo el acto. Pues de la nada, después de 2 años, llega Hacienda con él y le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Recuerdas lo que sucedió hace 2 años donde te levanté una multa porque no cumplías con el llenado de un documento, en este caso de la carta aporte? Sí, pues como no me has pagado, te aviso que tu casa fue embargada, se hizo un avalúo, se subastó y ahora le pertenece al fisco federal. Entonces, por lo tanto, dado que no me pagaste, ahora tu casa me pertenece. Y la historia acaba en que la misma persona del SAT le recomendó acudir a Prodecon, que es quien elabora el libro, y pues Prodecon intercedió para hacer una especie de mediación entre él como el que había sido afectado por la multa y Hacienda para decir, oye, es que lo que valía tu multa, inclusive con actualizaciones y recargos, no es equiparable al valor de la casa del contribuyente. Entonces, pues a través de un acuerdo llegaron al tema de que él pagó los 2,400 pesos, se quedó en su casa y al final del día esto fue una historia de terror que tuvo Prodecon a bien documentar en este documento y a raíz de ahí es la razón del título. Y entonces, aquí la pregunta que a mí me gustaría hacerle al público que nos está acompañando el día de hoy, y si gustan ponerlo en el chat, es, ¿desde cuándo es multable la carta aporte? El complemento carta aporte. Quien guste compartirlo en el chat, lo vamos viendo porque eso nos va a dar un parámetro de ver en qué situación vamos a estar con Raúl, como Raúl. Si ya estamos a la vuelta de la esquina de cualquier día se nos aparezca el SAT y nos dice, oye, ¿qué onda con tus cartas porte? O si en el otro efecto tenemos un margen todavía para corregirlo. A ver, un valiente que se anime. Vale, creo que no, pero bueno. Miguel, muchas gracias. Nos comenta que desde su implementación hace 2 años, diciembre del 2024, y Juan Preciado. Y pues realmente Juan anda cerca a partir de enero del 2024. Muy bien, gracias Héctor. A partir de enero del 2024 ya es multable. El tema del complemento carta aporte viene desde hace unos años atrás, donde la autoridad traía esta iniciativa de decir, oye, ¿de qué manera me aseguro de tener la trazabilidad de lo que las empresas están moviendo? Y a raíz de ahí empezó a elaborar y empezó a ver los mecanismos que podrían, y como la mayoría de las cuestiones, todo lo metemos a través de un CFDI. ¿Por qué? Porque el CFDI me permite a mí como Hacienda tener una base de datos inmensa y de ahí yo tener las miles de combinaciones para ver qué tipo de infracciones o a dónde me puedo ir y poderlo empezar a revisar, a auditar. Y efectivamente, como nos comenta Héctor, el tema del complemento a carta aporte de los CFDIs, la implementación comenzaron en 2021, fueron haciendo diferentes adecuaciones, escuchando a los diferentes actores, hasta que finalmente se animaron y dijeron, queda así en 2023, no te voy a multar todo 2023, pero a partir de 2024 ya va a ser multable si tienes algún tipo de cuestión con tus complementos carta aporte. Y esto
nos lleva a la siguiente pregunta que también me gustaría que me contestaran. Y son dos preguntas distintas y el común denominador hubiera dicho, ¿por qué pusiste aquí el sí de color naranja y por qué en la otra pregunta no lo pusiste igual? Y ahorita les comento yo la respuesta. La primera pregunta que yo les haría es, como empresa o como el dueño de las mercancías que desean mover cuando contratan un servicio de transporte, ¿proporcionan de manera correcta la información para elaborar este complemento carta-aporte? Una disculpa, ahí se me fue la P por una C, lo corrijo antes de mandarlo. Juan ya nos comentó que sí, no sé si alguien más quiera participar con un sí, pero bueno, Juan, ahora yo te hago la siguiente pregunta a los dos compañeros, Juan y a Jessy también que nos apoyó. ¿Revisan que lo que ustedes proporcionaron efectivamente estuvo plasmado de manera correcta en el complemento carta aporte? Y la lógica hubiera sido sí naranja y acá también sí naranja. Pero ahorita les voy a platicar por qué el sí es verde. Y aquí regresamos al tema de, oye, ¿de qué herramientas me puedo yo hacer para poder validar que el cumplimiento que yo tenga sea eficaz? Esta situación le pasó al primo de un amigo. En la parte de arriba, ustedes van a ver, nada más que tengo una pregunta. Es una plantilla que parte de la factura. Muy bien, Juan. Esto le pasó al primo de un amigo. En la parte de arriba, este primer cuadro que ustedes van a ver es una extracción de los datos de un COBE con el cual cruzó una mercancía de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. En este caso fue una exportación, ¿sale? Y acá abajo ustedes van a ver el complemento cartaporte que elaboró el transportista para la misma operación. Estamos hablando que estos dos son la misma operación. El punto de cruce es que de la información que viene en el COBE, yo la voy a comparar contra la información del XML con complemento cartaporte. Me voy a regresar un poquito porque aquí me parece importante comentar lo siguiente. Estas dos preguntas yo las puse porque dentro de la misma normativa del complemento cartaporte, la autoridad establece que hay una corresponsabilidad entre quien proporciona la información y entre quien la plasma en un comprobante fiscal digital por Internet, en un CFDI. Entonces, la razón de ser de ambas preguntas es, oye, no, mi labor o el cumplimiento de esta obligación del tema de carta aporte no solo va a llegar en que yo comparta una plantilla de Excel, en que yo tenga un sistema con el proveedor donde le pongo por viaje qué es lo que se va a mover, en que por parte de almacén a mí me den esos datos y me confirmen. Este, con todo eso, con todo eso, estamos cubriendo nada más un 50%, porque no sabemos si una vez que yo se la comparta al transportista, se la vamos a dar a una persona que ese día se enojó con su familia o que ese día tuvo un accidente, llegó de malas a la oficina o que ese día simplemente se agarró a platicar con un compañero y entre la plática él confundió un cero, agregó un 10 con un 100, agregó un cero de más, quitó piezas, ¿no? Entonces, ¿en qué medida nos aseguramos de que la información que yo estoy proporcionando o qué candados puedo poner para que la información que yo estoy proporcionando sea exactamente la misma del complemento cartaporte y no tener los problemas que tiene o que tuvo el primo de un amigo, en el cual cuando hace la compulsa para validación del gasto, porque realmente es el alcance del primo de un amigo, dice, oye, me están cobrando un cruce de
Laredo a Nuevo Laredo y por lo tanto, pues yo me tengo que asegurar que lo que yo estoy moviendo en ese cruce, pues efectivamente sea lo que corresponda a. Y entonces la sorpresa es que ya no nos vamos ni siquiera a detalles, porque si ustedes pueden ver aquí, las líneas de la factura, que es la representación del COBE, son muchísimo más que las líneas en lo que están consolidando o agrupando el tema del CFDI, ¿no? En este caso. Simplemente a totales ya traemos una diferencia de más de 100 piezas en las cuales, ¿qué estuvo bien? Yo declaré de menos en mi exportación, o acá estoy diciendo que estoy moviendo de más y que no hay un documento que ampare esas piezas que yo estoy moviendo. Entonces, por el lado del que lo queramos ver, tenemos una inconsistencia. Si estoy declarando de menos, pues obviamente a lo mejor parte de mi CFDI o estoy debiendo un IVA que realmente sí estoy teniendo y que posteriormente tenga que rectificar. O a lo mejor el otro lado es, si esto lo hubieran cachado y en teoría el CFDI con complemento carta aporte ampara la legal estancia y legal tenencia de las mercancías, pues hubieran dicho, oye, ¿por qué tú dices que estás moviendo 10,172 piezas y en tus pedimentos traes 10,028? Igual a lo mejor entramos nada más en temas de el acto de molestia y son multas menores, pero ¿qué tal si esto hubiera representado un 50% de la mercancía? Y entonces ya se convirtió en temas de otro tipo de procedimientos, en temas de a lo mejor algún tipo de PAMA. Y el ejemplo que yo les estoy trayendo aquí simplemente es para temas de cantidades. Pero, por ejemplo, aquellas empresas que operan bajo o mueven mercancías al amparo del programa IMEX, pues tienen que también validar que sus descripciones traigan tanto el tema del IMEX como el número del programa de IMEX. ¿Qué tenemos que validar también en este caso en el ejemplo? Oye, mi CFDI o las claves que yo estoy colocando en mi CFDI con el que estoy haciendo la exportación realmente coinciden con estas claves que están colocando en la carta aporte, porque como lo bien comentaba Juan Miguel, hay diferentes transportistas o inclusive personas que nosotros le damos una clasificación al transportista que a lo mejor no tiene nada que ver con la mercancía que yo estoy moviendo en su momento, ¿no? Entonces, derivado de esto, es importante tener en cuenta que tenemos que buscar la manera de ver cómo hacemos más con menos, ¿no? La intención, y independientemente del ejemplo que yo les puse, tanto ya sea por temas de la descripción, como por temas de cantidades, como por temas de las claves del SAT, como por temas de la clave de la unidad de medida, también pueden suceder cuestiones de que entre en tercera, o bueno, más bien, yo voy a hacer una pregunta también, porque me gustaría ver si estamos como el primo de un amigo o estamos un poquito mejor. ¿Quiénes trabajan directamente con un transportista y quiénes trabajan con un forwarder? Y voy a cambiar también la pregunta. ¿A quiénes sí le dan sus cartas porte y quién dice, oye, como yo no estoy obligado a emitírtela, no te puedo dar una carta porte? Y nos vamos con la bendición de que el transportista, de que el forwarder sí le pasó bien la información al transportista, porque ya estamos hablando ahí de un tercero. Imagínense, si entre dos puede darse el caso de que tengamos un error, es como es en esta lámina que yo les estoy mostrando. Ahora imagínense entre tres, cuando hay un tercero que a lo mejor comparte directamente el layout y el transportista le dice, oye, es que aquí dice que es un tornillo, pero ¿será un tornillo para carro o un tornillo para una prótesis o un tornillo? Y él le va a decir, pues ponle como dijo Juan Miguel, el genérico, cuando una de las cuestiones que te marca el anexo 20 es
que se trata del llenado del CFDI, te dice, oye, si no hay en el catálogo una descripción o una clave que se asemeje a tus bienes, ponle la genérica, pero nunca te dice siempre pon la genérica. ¿Qué quiere decir? Que si existe que si existe una clave que le dé a tu producto, tienes que colocar la clave porque si no estás cayendo en un incorrecto llenado del CFDI. Entonces, ¿quién usa forwarders y quién usa transportistas directos? Los que usan transportistas directos reciben sus complementos de carta aporte y los que usan forwarders sí les dan sus complementos de carta aporte a revisar. Digo, porque al final estamos moviendo están moviendo nuestra mercancía, independientemente que el arreglo sea entre el forwarder y el transportista, la mercancía propia es, en este caso, de nosotros. Y ahí la pregunta sería, oye, ¿y qué pasaría si lo llegan a detener y resulta que pusieron otro número, o pusieron otras cantidades, o pusieron otra descripción? O es más, ni me pusieron a mí como el destinatario, si es que viene para mí la mercancía, pusieron al forwarder, porque muchas de las veces también el transportista dice, pues como yo tengo un negocio con el forwarder, yo voy a poner los datos del forwarder porque él es el que me está pagando. Entonces, es importante saberlo aquí porque también nos vamos a topar con que cuando tú le digas al transportista, oye, no seas malo, pásame los XML, porque con los, perdón, al forwarder, porque con los XML yo puedo meterlos un programa, como es este caso de aquí abajo, y en ese yo puedo validarlos masivamente porque hago un cruce entre los COBEs contra el XML de carta aporte. Oye, ¿y cómo cruzo el COBE con la carta aporte? Ah, pues ¿qué crees? El COBE lo declaras en el DODA y la mayoría de los agentes aduanales pueden darte una relación de que, perdón, el complemento de carta aporte se declara en el DODA y la mayoría de los agentes aduanales pueden darte una relación de qué complementos carta aporte han declarado en cada DODA. Y una vez que tú sepas tus DODAs, tú ya puedes saber qué cobe le corresponde a cada doda y con eso empezar a hacer tus cruces para ver si tiene sentido lo que tú estás colocando. Por ejemplo, oye, estoy importando de Manzanillo una mercancía temporal con clave IN y veo que en la descripción no me le están colocando el IMEX cuando realmente sí me lo están pidiendo. Oye, el complemento carta aporte sirve para demostrar legal estancia y legal tenencia. ¿Y qué crees? En el apartado de identificación del documento aduanero no están poniendo el pedimento que le corresponde a esa mercancía que estoy moviendo. O sabes qué, en lugar de ponerle pedimento, están poniendo que se trata de un aviso consolidado cuando no es así, ¿no? Entonces, reitero. La finalidad de la plática de hoy era hacer conciencia o es hacer conciencia de que, como comúnmente dirían, este tema de carta aporte apenas vamos a entrar al segundo año, ¿no? En 2026 entramos al segundo año. Y yo les puedo asegurar que así como nuestros colegas del SAT están viendo la manera de fiscalizar mejor y comparten boletines donde dicen estos son mis factores de riesgo a los que yo voy a atender y te digo a cuántas empresas van a auditar. Yo les estoy asegurando que el día de mañana van a llegar y van a decir, oye, en la carta aporte con folio tal, tú declaraste que moviste tantas piezas y vinculadas a tal pedimento. Pero cuando yo reviso el pedimento, tú traes más o menos piezas de las que están. ¿Y ahí qué va a proceder? Ahorita lo platicamos. Me voy a dar el tiempo para ver. Tengo aquí una pregunta de Felipe Moreno. Ay, perdón. De Felipe Fregoso. Si por costumbre el importador pide a la agente aduanal que elabore un layout con base en el cual el transportista elaborará el complemento de carta de aporte, ¿de quién es responsabilidad de los errores? Felipe, como lo comentamos, hablan de una responsabilidad compartida. Y en este caso, el SAT dice, o para efectos prácticos, es de quien emite el CFDI y de quien aparece en el CFDI, ¿sale? Entonces, independientemente que un tercero, como en este caso el agente aduanal, elaborara ese layout, si tu RF, si a nombre de la empresa
o el RFC de la empresa sale en ese CFDI, para efectos prácticos la autoridad entenderá que tú fuiste el que proporcionaste los datos y la corresponsabilidad será para ambos, ¿no? Y me parece que acá tenía en el chat otra pregunta. Los FDIs de traslados que se generan por error se tienen que cancelar. Eh, Juan Miguel, yo te recomendaría que sí. Yo te recomendaría que sí los canceles, porque recordemos que a pesar de que sea un CFDI de traslado, pues tiene una naturaleza, ¿no? Que en este caso es, oye, yo moví, no sé, vamos a suponer el caso de que es una empresa que tiene dos almacenes, el almacén A y el almacén B, y hace un CFDI de traslado para decir que está moviendo mercancía del almacén A al almacén B. Entonces, para efectos legales, a lo mejor el día de mañana, toquemos madera, el SAT va a decir, oye, vengo a ver la mercancía que me dijiste que ibas a mover del almacén A al almacén B, porque hay un CFDI que lo ampara. Y resulta ser que tú ese movimiento nunca lo hiciste porque se descompuso la unidad, porque ya no fue necesario y al final del día pues dejó la constancia. Si bien no representa ningún ingreso o si bien no representa algún tipo de a lo mejor gasto pudiera ser para ti, al final del día es la esencia de un CFDI de traslado, es decir, ok, documentame todo lo que no sea un ingreso y todo lo que no sea un egreso. Puede ser el caso también de que tú digas, mi área de ventas me pidió que mandara unas muestras a mi cliente, entonces no se las vamos a cobrar, por lo tanto voy a hacer un CFDI de traslado únicamente para poder amparar esa salida de mis inventarios, porque si yo no lo hago, el día de mañana voy a decir, del producto A yo tengo 100 piezas y como nunca dice el CFDI de traslado, donde a lo mejor se fueron 50, pues ¿qué crees? El SAT va a decir, oye, pues te faltan 50 piezas y eso se entiende como faltantes de inventarios para temas de ISR y para temas de IVA. Entonces, por lo tanto, me debes ISR e IVA de 50 piezas porque yo presumo que tú las vendiste sin hacer un CFDI. Entonces, la recomendación, Juan Miguel, yo sí sería muy pro de poder de cancelar los FDIs de traslado que se expidan si es que no se realizó la operación. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿En la exportación se deben de declarar en la exportación? Me imagino, Fer, que la exportación te refieres al CFDI con complemento de carta aporte que ampare, que ampare el traslado de una exportación. Nada más si me apoyas con eso. Si es así, la respuesta es sí. En ese CFDI debe ir declarado en este caso, como es una exportación y todavía no vas a tener un pedimento, nada más hay dentro de los apartados que hay para llenar la documentación del complemento de carta aporte, al momento que tú pones exportación, se entiende que no es obligatorio llenar el tema del documento aduanero ni nada de eso, salvo que se traten de consolidados, porque en los consolidados tú sí tienes un número de pedimento. Entonces nada más allá habría que revisar el tipo de operación que tú tengas, ¿no? Creo que por el momento son todas. Y retomando entonces lo del... ok, voy a contestar esto antes de continuar. Los proveedores que hacen entregas en planta deben generar CFDI de traslados, son entregas locales. Aquí, Juan Miguel, la respuesta sería depende. Si esas entregas no te las van a cobrar, la respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque al final del día ellos tienen que demostrar cómo están dando de baja de sus inventarios esa mercancía, porque en algún momento ellos las recibieron, por alguna razón, ellos las recibieron y debe de existir un documento. Si las importaron y no tenían un valor comercial, pues a lo mejor las importaron y declararon el pedimento, ¿sabes qué? Yo te pago impuestos, pero no hay un valor comercial, pero al final del día hay un registro de que las tienen en su poder. Y el hecho de que a ti te regalen algo no significa, o que te den una muestra, no significa que el día de mañana no la puedas vender y tú recibir un ingreso por eso.
por ello. Entonces, la cuestión aquí sería, sí, la recomendación sería, si me entregan algo que no me van a cobrar, debe de venir con un CFDI de traslado sí o sí. Y donde ahí el valor va a ser cero y lo único que estamos amparando es que el proveedor A se lo está mandando en este caso a Juan Miguel y se acabó. Ahora bien, si es algo que sí me van a cobrar, con mayor razón tendrían que estar haciendo un ingreso, porque volvemos al mismo tema. Supongamos que él dice, ¿sabes qué? Pues yo por practicidad te voy a facturar hasta final de mes todo lo que te esté vendiendo, para nomás tener una factura y evitar y no tener tanta carga administrativa. Si en el día de 15, 18, 20 llegan con él y le dicen, a ver, enseña, vamos a tu inventario, vamos a tu inventario, y entonces resulta que en lugar de tener 100 piezas, nada más tenemos 40 porque las demás, las 60 ya te las transferí. El saldo que va a decir, no estás expidiendo los FDIs y por lo tanto esa mercancía, o yo presumo que tú ya la habías vendido desde hace mucho tiempo y repito, me debes IVA, me debes ISR de esas mercancías. Sería dependiendo el tipo del CFDI. Si te están vendiendo va a ser un CFDI de ingreso y con eso tú vas a recibir. Si te están regalando las piezas o te están mandando muestras o te están mandando algo que no te van a cobrar, sería un CFDI de traslado. El supuesto va a ser al final del día, pagas, ingreso. No vas a pagar por alguna razón, entonces debe de venir con un CFDI de traslado. Ok. Retomando lo de la plática, el tema de la carta aporte, desde mi punto de vista, y espero no dar ideas, cobra relevante importancia porque realmente estamos, si lo quieren ver así, en pañales. Ha transcurrido apenas, vamos para 2 años, año y cachito, de que esto va a conllevar multas. Y obviamente, a lo mejor, dependiendo qué industria seas, y muy seguramente van a comenzar con los transportistas, y con los transportistas van a ir a validar cuestiones de llenado de la carta aporte, y más si pueden hacer este tipo de cruces, ¿no? Si llega un momento en el que digan, ah, oye, este Kobe cruzó con este Doda y en este Doda hay esta carta aporte, a ver, revísatela y vean algún tipo de inconsistencia, a lo mejor puede ser la caja de Pandora que nos lleva a muchos lados, ¿no? Entonces, creo que estamos a muy buen tiempo de poder implementar acciones y medidas como para asegurarnos que los documentos de carta aporte que tengamos efectivamente tengan congruencia con las operaciones que estamos haciendo. Y ahorita lo estamos viendo desde una parte de comercio exterior, donde a lo mejor hay elementos como para poder cruzarlo, como un cobe, como un pedimento. Y la pregunta aquí sería, oye, ¿y para todo lo nacional? Porque a lo mejor yo soy una empresa que no importa o exporta, que todo lo vende nacional. Entonces aquí nos tenemos que agarrar de todas nuestras facturas, de todos nuestros FDIs, ya sea de ingresos o traslados, y con todo lo que le estoy dando salida de nuestro almacén para verificar que eso concuerda con lo que me está poniendo el transportista. Nuevamente, revisar las claves de los bienes, revisar si las descripciones están correctas. El tema de las importaciones temporales tienen un tratamiento especial en cuanto a las descripciones, ¿no? Las unidades de medida también. El caso particular de todo esto es que después de consultarlo, la empresa tomó la decisión, la empresa del primo de un amigo, de no pagar las cartas, de no pagar aquellas operaciones que tuvieran unas cartas portes incorrectas hasta que se corrigieran. ¿Para qué? Para no consentir el acto de que estamos moviendo mercancías con error y que el día de mañana pudiera ser una causa de decir, oye, pues no existe materialidad. Y aquellos que han tenido la oportunidad y los que no, muy seguramente la maestra Lupita y Magda están a nada de sacar un curso de todas las reformas que han existido con el doctor Ricardo. Y ahí se van a dar cuenta que hay un artículo que se está modificando en cuanto a temas de, sobre todo virtuales, de cómo se va a demostrar la materialidad, y la carta aporte va a empezar a cobrar temas importantes. Entonces, inclusive la autoridad ahorita ya lo trae en su chip. El primo de un amigo ya le pasó, está en procesos
de revisión y ahorita le están pidiendo las cartas porte de 2018. En los acercamientos que ha tenido el primo con un amigo le dijo, oye, pues ¿qué quieres que te dé? Porque antes no había CFDIs, antes no se timbraba nada. Si me estás pidiendo la hoja llena de grasa del del operador que me entregaba, pues quién sabe si exista, porque hay casos en que no. Y afortunadamente ahorita todavía el criterio es, ok, como no, digo, malamente el primo de un amigo debería de tenerlas porque la obligación de la carta aporte ya está. A lo mejor no estaba tan regulada, pero ya estaba. Afortunadamente la regla nos salva y nos dice, dame lo que tengas. Si es un comprobante de salida de tu almacén, de ingreso al almacén del otro, si es la firma de recibido, si es lo que sea que te pueda avalar que hay materialidad en esa operación. Sin embargo, ahorita, con las reformas que se están planteando, que ya no solamente están en reglas, se están subiendo artículos. El artículo 112 que habla que habla de operaciones virtuales agrega un punto específico de qué manera se va a soportar esa operación virtual, ¿no? Entonces, me voy a este lado porque al día de hoy, a diferencia de lo que tenemos, podríamos decir, oye, es que si yo me equivoco en un pedimento, voy a tener un dato inexacto. En una de las campos del anexo 19, voy a tener un campo inexacto. Oye, es que si yo no tengo la contabilidad, pues, o me solicitan una información de la contabilidad y no la tengo, pues a lo mejor me van a multar. Y aquí en pantalla yo les estoy poniendo el espectro de lo que alcanza la carta aporte. Y vámonos al ejemplo del buen Raúl. Imagínense un transportista o un operador que no tenga presente todo lo que puede implicar el dar o no dar una mala respuesta. Me voy al caso más práctico que le ha pasado al primo de un amigo. Cuando empezó a ver todo esto del tema de carta aporte, se fue a la caseta de vigilancia a recibir los transportistas y lo primero que le decía, ¿me das tu carta aporte? Y el transportista decía, yo no traigo ese documento. No sé qué es ese documento. Yo los únicos documentos que traigo son estos. Y te enseñaba la impresión simplificada del pedimento, y te enseñaba la orden interna, el documento interno que le da, donde le dicen, de tal lado vas a recoger y tal lado lo vas a mover y a tal lado hay que llegar, pero no traía el complemento carta aporte. Y si el día de mañana, supongamos que el buen Raúl, bueno, yo creo que a Raúl ya no le va a pasar porque le iban a quitar su casa, entonces vamos a cambiarle el nombre, ¿no? Supongamos que al buen Pedro Pérez le piden la carta aporte y da esa respuesta, vean como todo el escenario que podemos tener. Para empezar, no va a ser deducible el gasto que hagamos. Y yo me gustaría también hacerles la pregunta, y más que la pregunta es como crear esa conciencia. ¿Qué sucedería si llegamos un día con alta dirección o con nuestro jefe para decirle, oye, ¿qué crees? Tengo 100 cartas porte que no coincide contra lo que movimos. O tengo 100 cartas porte que están llenadas incorrectamente porque el mismo instructivo de carta porte te dice que cuando sale de una aduana debe ser transporte internacional, sí, y todos dicen que no, porque como es en una aduana y como la aduana está en México y como va a Tijuana, pues de México, la aduana está en México y Tijuana también está en México y por lo tanto no puede ser transporte internacional, pero el instructivo dice que sí lo sea porque la aduana se considera un área o para efectos legales, pues es un área de libre comercio, entonces por lo tanto se considera una zona internacional. Y ese tipos de detalles, pues en un extremo que llegue la gente del SAT y que diga, oye, metí todos tus FDIs a un Excel y lo primero que hice fue ver que si salían de algún tipo de aduana, dijera transporte internacional. Y la mayoría no dice, entonces, ¿sabes qué? No pueden ser deducibles para ti y me debes ese ISR que me dejaste de pagar por ese IVA
por esa deducción que te hiciste cuando no debiste de haberlo hecho. Lo mismo sucedería con el IVA. Oye, pues tú me estás acreditando un IVA de un CFDI que está mal llenado, entonces por lo tanto me debes también todo ese IVA que tú te restaste al momento de que hiciste tus saldos. Oye, transportista, ¿qué crees? Que tú no estás, que le dije a Pedro Pérez, le pregunté por la carta aporte y me dijo que no la tenía cuando el mismo instructivo te dice que hasta la puedes traer digital. Entonces, como Pedro Pérez me dijo que no la tenías, pues entonces no estás emitiendo los FDIs y por lo tanto te puedo restringir los sellos digitales y a ver cuándo facturas. Oye, pues las estás haciendo mal, no las estás haciendo completas, no las estás acompañando con la mercancía, pues entonces por código fiscal hay multas que van desde los módicos 400 pesos hasta casi 120,000 pesos de multas fiscales. Oye, ¿tenemos multas aduaneras? Pues sí, podríamos caer en multas aduaneras porque al final del día los DODAS llevan la información del complemento carta aporte y en este caso, pues si no le estoy transmitiendo o estoy transmitiendo algo erróneo, el día de mañana a criterio de la autoridad podría ponernos la multa por documento faltante o por una transmisión incorrecta. Y vienen las buenas que esperemos nunca las quieran ejercer, pero el tema de carta aporte o el movimiento de mercancías y la documentación que ampare, pues también puede ser tipificado como contrabando. Entonces, pues, imagínense decirle al representante legal, oye, pues me avisas a dónde te llevo los cigarros, ¿no? Y por el otro lado, lo que yo les comentaba del forwarder. Oigan, el forwarder es el que hace el trato con el transportista, pero al final del día es la mercancía de la empresa. ¿Y qué va a pasar si no está correctamente llenada? Yo le di bien el layout, pero no soy su único cliente. Y agarró el cliente de la empresa B en lugar de agarrar el cliente de la empresa A y movió los papeles con la empresa B cuando era la A. Lo paran, no coincide la carta aporte con lo que traen. Vámonos al recinto fiscal más cerca y te inicia un procedimiento de administrativo en materia aduanera. Tus mercancías se embargan. ¿Y qué contramedidas tenemos? Si la mercancía urgía, y tenemos contratos donde si yo paro la planta de algún otro proveedor voy a tener alguna penalización. Tengo también un contrato con el forwarder donde se esté cubriendo ese tipo de cuestiones. Eh, lo que platicábamos de la presunción de ingresos, oye, no estás factura, tu complemento carta aporte que me estás haciendo no coincide con tus documentos, tú me estás poniendo mayor mercancía de la que te están facturando a ti. Tú dijiste que ibas a mover de San Luis a Tijuana 100 piezas y tu factura salió, pero tu complemento carta aporte trae 120 o en el peor de los casos trae 10,000 piezas en lugar de 100 porque se le fueron dos ceros al que hizo la carta aporte. Para ojos de la autoridad, podemos desvirtuar el error humano, pero en una primera instancia va a decir, tú estás mandando más mercancía de la cual no me estás queriendo facturar. Y el último punto que yo les comentaba es el tema de la materialidad. Una carta aporte, desde mi más humilde punto de vista, podría llevarnos a caer en temas de hacer operaciones simuladas o facturar operaciones simuladas. Y les repito, el 112 que está proponiéndose para entrar en vigor el 1 de enero del 2026 de ley aduanera, este tema lo trae muy fuerte, ¿no? Entonces creo que estamos en un buen momento para poder ver qué acciones vamos a tomar para efectos de poder estar validando la información, qué candados vamos a poner para poder asegurarnos que la información que estoy proporcionando sea correcta y que la información de la carta aporte que me estén dando también sea correcta. Porque el día de hoy estamos hablando de que todo esto está en juego. Estas 9 cosas que yo resumí son las que nos podrían pasar, pero dependemos de ver la persona que nos toque y ver cuál le gusta o decir, ¿sabes qué? Pues te voy a aplicar aduaneras, fiscales o me voy a ir directamente por la materialidad y hablamos de materialidad y ya que nos cataloguen como una empresa que factura o que deduce operaciones,
nos vamos a meter a rollos de que te cancelo padrones, digo las medidas de apremio, ¿no? Te cancelo programas, te cancelo padrones, te suspendo sellos y cuánto tiempo nos va a llevar por algo que a lo mejor estamos todavía a tiempo de decir, bueno, a lo mejor no me voy a ir a lo histórico del 2024, pero mi propósito de año nuevo va a ser que a partir de 2026, pues las cosas sí sigan funcionando, ¿no? Hasta aquí sería mi presentación. Reitero, era generar conciencia. En el caso particular del primo de un amigo, como les comento, la medida que se tuvo y después de consultarlo, con diferentes asesores, firmas, fue de, ¿sabes qué? Si tú ya detectaste el error, aunque el movimiento ya se haya dado, porque también es muy común que te digan, oye, es que el movimiento ya se dio, entonces pues ya no pasa nada. Pues desafortunadamente recordemos que tienen 5 años para venirnos a tocar la puerta, ¿no? Si tienen algún caso así, a lo mejor valdría la pena tocar base y decir, oye, ¿qué implicaciones tengo de tener todo esto mal? Y si lo puedo corregir ahorita, pues no pasa nada, porque me podrán decir, oye, en el DODA declaré un CFDI de complemento carta aporte mal y luego lo refacturé. Pero el día que me vengan a preguntar, me van a preguntar por el que está mal, porque es el único que tiene en el radar, y la respuesta va a ser, pues sí. Y el día que vengan, tú le vas a decir, sí, efectivamente cometí un error al momento de hacer el despacho, pero aquí está mi nuevo CFDI con complemento carta aporte, que las cantidades, las descripciones, los valores, la unidad, el pedimento, toda la información coincide. Entonces, sumado a que el mismo CFDI te da la opción de hacer CFDIs relacionados. Entonces, es importante como empezar a ver las alternativas que tenemos, el tema del riesgo, qué tanto, si tengo operaciones mal hasta el día de hoy que escuché la plática 22 y a partir de mañana las hago bien, ¿cuál sería mi impacto y a qué me puedo enfrentar? ¿Valdrá la pena o no valdrá la pena corregirlo, ¿no? Entonces, les dejo esas inquietudes esperando que haya sido de provecho. Y doctora, ya antes de irnos, me voy a permitir leer tengo aquí un comentario en el chat y también tengo un comentario en una pregunta. Juan Preciado Arturo, ¿con ese supuesto se puede caer en comprobante falso de esos FDI? Contador, yo creo que a lo mejor, si bien no falso, digo, dependerá de la persona. A mi punto de vista, a lo mejor solo sería incorrecto. Sería incorrecto y a lo mejor, derivado a que es incorrecto, me puede meter en otros problemas como en presunción de ingresos o en otra cosa. Pero como tal, falso yo lo categorizaría como en la pregunta que nos hizo el compañero de, oye, hice el CFDI de complemento carta aporte, pero el movimiento nunca se dio. Y entonces yo dije que sí moví mercancía, pero eso físicamente nunca sucedió. A lo mejor ahí sí podríamos caer en temas de, oye, tú nada más estás haciendo CFDIs para decirme que estás moviendo mercancía y realmente no le estás moviendo. ¿Qué onda, no? Y por el otro lado acá gracias, contador. Con Martín, ¿qué responsabilidad tiene la gente banal cuando la mercancía está en tránsito, ya sea de importación o de exportación, y la empresa solo es parte de la logística de los incrementables, que desde luego es distinto al importador o exportador contratado? Martín, yo voy a regresar al tema de lo que te marca el código. El que contrató el servicio y el que lo hizo son los corresponsables. Entonces, al final del día, creo que aquí es más bien un tema de parte contractual y que malamente muchos de nosotros no tenemos. Y viene la carta aporte y el tema del contrato ahí está, y yo creo que es una opción para replicarlo no solo para las compraventas, sino para todo las actividades que hacemos, ¿no? Yo creo que aquí el tema es, ok, si la corresponsabilidad va a ser entre quien proporciona presta el servicio y entre a quien se lo están facturando, pero hay un tercero que es el que está proporcionando la información, pues entonces a través de un contrato, pues colgamos ese tercero de que si derivado a la información que él está proporcionando existe algún tipo de inconsistencia adelante,
pues entonces él se tendría que hacer responsable. Valdría mucho la pena hacer contratos para esos casos donde entiendo que si bien un agente aduanal es a lo mejor el que está proporcionando la información, al final del día pues solo es lo que hace, pero no figura dentro de la transacción que tiene entre, en este caso, el importador y exportador y el transportista. Y por la experiencia de un primo de un amigo, de verdad, revisen si tienen operaciones con forwarders. Revísenlo, revísenlo. Y para mí un signo de alarma es cuando le digas, oye, pues préstame los FDIs de que te han hecho para ver, para empezar a ver si existen. Ese es lo primero. Porque ha sucedido también situaciones en las cuales el forwarder da un CFDI o un folio fiscal para el DODA que no tiene nada que ver con ni con el importador, exportador, ni con la operación. Es de otra cosa y solamente lo hace porque al final del día él tiene otro proveedor que es el que va a ir a recolectar la mercancía o al final del día es nada más para cumplir el requisito de declararlo en el DODA porque es obligatorio. Entonces, yo como recomendación sí les diría, revisen con sus forwarders, revisen que sí exista el tema de esos FDIs por sus movimientos, porque el día de mañana en una facultad de comprobación estoy que seguro que aunque ustedes les digan, yo contraté un forwarder y él fue el que me expidió el CFDI por el movimiento, o hacen una compulsa de terceros que lo permite la ley donde van a ir con el forwarder y le va a decir, oye, dame todos los FDIs de la mercancía que le moviste a esta persona. Y la pregunta va a ser, ¿y si va a coincidir con lo que realmente estuve declarando en su momento? Sea un CFDI de ingresos, sea un pedimento, sea lo que sea, ¿no? Entonces, hasta aquí la reflexión. Espero les sea de utilidad, espero sea un parteaguas para que lo puedan hacer y yo con gusto les puedo compartir lo que el primo de un amigo ha hecho en temas de esta situación cómo ha vinculado el tema de los complementos Cartasporte, pues para ver si es de utilidad para ustedes en sus empresas y que lo puedan replicar, ¿no? De mi parte, doctora, creo que ya no hay más preguntas en el foro, bueno, al menos en el chat. De mi parte sería todo y nuevamente les agradezco muchísimo el espacio. Muchas gracias, Arturo. Sí están contestadas todas las preguntas, pero por ahí vi que alguien quería preguntar algo también, entonces puede hacerlo a través del chat, ya lo saben, ya por aquí ya nos llegó otra pregunta. Un tema realmente interesante porque, bueno, pues ahorita todo está enfocado al cumplimiento y si no van a ser sancionadas las empresas, entonces hay que tomar ese consejo del primo de un amigo que te dijo, ¿verdad? Sin duda. Por aquí hay una pregunta de Jessica. Dice, si realicé un movimiento local sin carta aporte, ¿podemos emitirlas posteriormente? A mi criterio, Jessica, sí, y sí te lo recomendaría, porque independientemente a lo mejor en que tienes bueno, en este caso el transportista, o bueno, puede ser tus medios propios, que también eso no lo tocamos, ¿no? Se puede dar el caso que una empresa tenga sus propios medios y también es muy común que digan, pues como es mío el camión, ahora sí que como dicen en mi rancho, mía la vaca, mía el becerro, como es mío el camión y es mía la mercancía, entonces pues todo es mío y no tengo por qué hacer nada, ¿no? Cuando sí está obligada, aunque sean tus medios propios, a hacer un CFDI de traslado con complemento cartaporte. Si ese es tu caso o es el caso del que el transportista no te lo dio, creo que te quedas nada más con la multa de que no lo emitiste en tiempo, de que no lo generaste, pero al final del día para otros efectos, como lo que hablamos de materialidad, como lo que hablamos de presunción de ingresos, creo que sí te podría ayudar a desvirtuarlo si el día de mañana te preguntan por eso. Entonces, la respuesta sería sí, sí emítelas. Y Porque luego no nos que, vaya a pasar, no nos vaya a pasar como Raúl de la historia, ¿no? Que nos quitan, que van a llegar un día y van a decir, pues ya te quité hasta la casa, ¿no? sí, y luego que, pues todo fue dentro de la ciudad, pero pasaste por carreteras Es que son correcto, federales, ¿no? Que esa es calle va a correcto. la carretera. Sí, también Juan Miguel te pregunta si unos clientes piden la cantidad en bultos y otros en piezas, ¿cuál es el correcto? Mm, Juan Miguel, yo te diría
que en la medida de lo posible te apegues a lo que venga en el comprobante o en los pedimentos. Si es una mercancía que estás moviendo nacionalmente, para que tú muevas esa mercancía debe de existir un CFDI de esa venta, o si no hay venta, debe de haber un CFDI de traslado. Y yo sería de la recomendación de que la unidad y la clave que estén utilizando en ese CFDI sea la misma que tú estés utilizando para el complemento carta aporte. Si es un bien de importación, pues solicitar ya sea la unidad de la unidad de medida de la factura del proveedor en el extranjero, o si por temas de conversión al momento de que se plasme en el pedimento, por ejemplo, es muy común de libras, no hay libras, entonces lo convierten a kilos. Entonces, si ese es el caso de que, oye, son libras, pero en el pedimento vienen kilos, entonces también sería a favor de que se declarara la unidad que viene en el pedimento, ¿no? Para que haya esa congruencia, que tú digas, oye, pues yo declaré kilos porque la factura dice kilos, o yo declaré kilos porque el pedimento dice kilos, o podrías declarar libras y el soporte que se tendría pues sería el COBE de esa operación donde tú estás poniendo libras, pero siempre la recomendación sería la unidad de medida que se declare, que tú la obtengas, o que tengas la certeza que te la están proporcionando de algún documento, ya sea un COBE, un pedimento o un CFDI en este caso. Muy No sé, bien. doctora, si hubiera algo más. Sí, sí, pues creo que ya, a ver, permíteme, y muchas felicitaciones. Muchísimas Y gracias. créanme que Arturo es muy dedicado, muy estudioso, por eso, por eso sabe, ¿no? Eh, bueno, pues sí, en el chat son todas las preguntas, pero le cedo el micrófono al maestro Héctor Castro. Muchas gracias, Arturo, por hacernos reflexionar sobre este tema de el CFDI con la carta de porte, porque hay que vale la pena hacer un ejercicio de memoria. La carta de porte era una carta de porte electrónica anterior al 2021, que estaba bajo la tutela de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Soy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, es decir, antes de 21 sí nos pueden pedir la carta de porte electrónica, nada más que no en términos como está normado actualmente con el SAT. Pero quedémonos ahorita con lo siguiente. Hicieron una pregunta que a mi juicio es de la mayor relevancia, y era, oye, si mi carta de porte, complemento, traslado, lo que tú quieras, gustes y mandes, tiene información inexacta, ¿se puede considerar falsa? Y esto es importante porque a la luz de las reformas, como nos está comentando Guadalupe Chan, aguas, ¿eh? Porque esto es lo que tenemos, pero lo que viene, esa es otra historia de terror, reloaded, porque una de las razones o de las causales de prisión preventiva oficiosa en términos del 19 de la Constitución que se adicionó es expedir documentos fiscales falsos o facturas falsas, que se definen o se conceptualizan en el Código Fiscal de la Federación, que entra en vigor, espero yo que para el 1 de enero 2026. Y dentro de las que se consideran documentos falsos son aquellos que carecen de información respecto de la materialidad. Puede ser un documento perfectamente expedido, timbrado. Tú, a la luz de eso, no tiene objeción, pero en relación con la materialidad podría haber alguna causa, motivo o razón que dé pauta para considerar que no se da, y por lo tanto se considera así. Con ese simple hecho se conceptualiza como una factura falsa, un CFDI falso, y por lo tanto da lugar o podría dar lugar a la prisión preventiva oficiosa. Así que me parece de lo más importante lo que tú comentas, de que verifiquemos la información. Me parece de la mayor relevancia el tener una comunicación muy estrecha con mis proveedores de servicio de transporte o con mis áreas de logística internas, porque estamos, como tú apuntaste al final, pensando en que pues, no nada más hay operaciones con terceros relacionados, sino que nosotros mismos nos podemos prestar el servicio con nuestros propios vehículos, y si no lo hacemos bien,
podemos caer en ese supuesto. Me parece que también por ahí Miguel nos compartió que él cuenta con un sistema que le permite el que se emita el CFDI con el complemento, con la carta aporte, y creo que esa es una alternativa fundamentalmente a tomar en consideración con el objeto de que todo caiga, con la intención de que no estemos capturando de manera diferente o con distintos proveedores o con distintos sistemas, porque siempre damos pauta al error. Hay que planear, hay que revisar. El SAT nos está avisando, ya nos dijo, oigan, en el 2026 vengo muy afilado, vengo muy filoso. Entonces, vigilemos por ahí el comentario que tú hiciste. A ver, yo expido un documento, me lo verifican y lo ven mal. ¿Qué es lo que naturalmente hace la autoridad cuando te encuentra una irregularidad? Se vuelve fuente de programación. Yo te revisé, pues si ya encontré que tienes un error, voy a ver si atrás los venías cometiendo, y lo más seguro es que sí así suceda. De tal forma que hay que tomar en consideración esa circunstancia para efecto de que pongamos esta atención en esas circunstancias y que organicemos nuestros procesos con el objeto de que seamos muy cuidadosos, muy puntuales y no cometamos errores. Los errores cuestan caro, pero en comercio exterior cierran empresas. Muchas gracias por el tema compartido. Gracias, maestro Héctor, gracias por sus palabras y por complementar, ¿no? Todo lo que hemos venido diciendo y como usted bien comenta, ahorita estamos en un escenario distinto del que vamos a estar a principios del siguiente año. Y a lo mejor el tiempo no nos da porque hay muchas cosas y hay muchos frentes que atacar, pero pues tenemos que buscar la manera de levantar la mano porque algo que también me ha enseñado el primo de un amigo es que cuando algo pasa, la pregunta siempre es ¿y por qué no se hizo antes? ¿Y por qué no se revisó? Entonces, en mucho de nosotros está también, por lo menos de levantar la mano y decir, oye, tenemos un problema aquí y no me va a dar la vida para hacerlo. Si no lo hacemos, nos puede pasar todo esto y entonces o contratamos más gente o metemos cláusulas con los transportistas o a ver qué hacemos para mitigar ese riesgo que tenemos. Si el SAT ya te está diciendo los riesgos que va a evaluar, pues de qué manera mitigas esos riesgos para que eso no te suceda, ¿no? Entonces, coincido con usted, este maestro, de que lo que se viene va a estar interesante y estoy casi seguro que TLC está a nada de darnos algún curso, una plática, un foro, lo que sea para complementar todo lo que se viene platicando en todos estos trueques. Ya nada más, doctora, creo que Felipe puso una última pregunta, es si la cantidad de bultos y kilos en carta aporte cuadra con el pedimento, pero no coincide con la cantidad de cobes, hay multas. Felipe, espero que todavía sigas en la sesión. La respuesta sería no. La carta aporte sí te da la opción de que puedas agrupar. Entonces, a lo mejor tú traes una factura con 5 partidas de tornillos porque cambia el diámetro, cambia lo largo, pero al final del día todos son tornillos. Y tú traes 100 piezas de cada uno de esos. Si tú en tu carta aporte traigo 500 tornillos, no hay problema, no hay multa, no hay nada, ¿no? Al final del día, el comparativo nada más que tienes que hacer es que efectivamente todo lo que tú traigas en el COBE, a lo mejor sí sea lo mismo que traemos en carta aporte, independientemente si lo traes englobado o lo traes por cada una de las partidas, ¿no? Entonces espero que haya quedado la duda. Y pues nuevamente, doctora Guadalupe, agradecerle mucho. Y Magda, espero haber sido buen bateador emergente, ¿eh? Espero haber sido buen bateador emergente. Ay, Gracias. muchísimas gracias. Claro que sí, que sobre todo le agradecemos a Arturo que nos hizo cambio de trueque porque él estaba programado para el final de mes, el día 29, y el maestro Alberto, que les había comentado el lunes, nos tocaba aquí el trueque. Pues tuvo un viaje de imprevisto pues, del trabajo, pero él va a estar el día 29, entonces también por eso muchas gracias Arturo por tu disposición y adelantarnos este trueque tan interesante.
Muy bien, pues muchas gracias a todos los que aquí seguimos y a todos los que están. Voy a entregar el reconocimiento a nombre de Hagamos un Trueque y TLC Magazine México. Otorgan el presente reconocimiento al maestro Arturo Guerrero Sáenz por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Historias de Terror del CFDI Carta Aporte el día 22 de octubre de 2025, lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias, Arturo. No, ¿de qué, doctora? Muchas gracias a ustedes por considerarme. Espero tenga una tercera, cuarta, quinta y sexta participación. Claro que sí. En el chat yo compartí mi correo. Si alguien tiene la inquietud o quiere ver lo que se ha hecho, pues nos escribimos, nos ponemos de acuerdo. Y pues yo soy muy fiel al tema de compartir, ¿no? De compartir, como dice el lema de aquí, regálanos una hora y a cambio pues te daremos conocimiento. Entonces, Bien. este mundo es muy pequeño y más el mundo del comercio exterior, entonces en cualquier momento uno necesita del otro, todos necesitamos de todos y la idea del tema del cumplimiento y de estas pláticas es pues compartir todas las experiencias, todas las vivencias y también herramientas, conocimiento y todo, porque pues de nada sirve que a lo mejor una persona lo tenga, ¿no? El chiste de eso es poder abarcar más y yo creo que todos los que estamos aquí lo que estamos buscando es, como dice el SAT, tener esa cultura contributiva, pero pues sabiendo que las cosas están bien hechas de ambas partes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Magda, gracias, doctora. Héctor, muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana, ya para cerrar octubre. El 27 tendremos a la licenciada Samantha Pantaleón con importación temporal de mercancías destinadas a convenciones y congresos internacionales y eventos culturales y deportivos. Todo lo que debes saber. Y el 29 tendremos al maestro Alberto Fernández, infracciones y sanciones en la reforma a la ley aduanera. Nos vemos la próxima semana. Que tengan excelente cierre de semana. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.